Observe las diferentes traducciones según el contexto donde se encuentren. Este es el uso más común, que lo tenemos como sustantivo o a comienzo de una oración. Si la ing aparece en una palabra a comienzo de oración, como programming is the process of writing computer programs, tenemos dos posibilidades para traducirla, como sustantivo y decir la programación, o como verbo en infinitivo. O sea, los infinitivos, recuerden que son todos los verbos terminados en ar, ir, ¿sí? Entonces, programar es el proceso de escribir programas de computadora. ¿Sí? Recordemos esto porque es muy importante. Luego, si la ing aparece como adjetivo en una oración, la vamos a traducir como un sustantivo. O sea, these are the concepts of programming languages. ¿Se acuerdan que traducíamos sustantivo 1 de sustantivo 2? Entonces acá tenemos, estos son los conceptos de los lenguajes de programación. Tenemos, mi primer sustantivo que yo traduzco es languages, o sea, los lenguajes. Y entonces a este sustantivo 2, sí, o sea, es el sustantivo del sustantivo 1, dice acá, está bien. Le van a poner la de, ¿se acuerdan? Entonces decimos los lenguajes de programación. Esta es como adjetivo. Esto hasta aquí se acuerdan, ¿cierto? Este PowerPoint está en la plataforma para que lo vuelvan a ver las veces que necesiten. De hecho, cuando tengan la cartilla, esto está bastante menos explicado en la cartilla, pero lo tienen allí. Ahí pueden hacer sus anotaciones. Veíamos lo siguiente, con la estructura sustantivo más la palabra con ing más otro sustantivo. A esto lo traducíamos como un sustantivo que y conjugan ese verbo de acuerdo al tiempo verbal que está en el texto que están traduciendo. Cuando dice verbo conjugado, significa que ustedes tienen que conjugarlo al verbo al tiempo correspondiente del texto, párrafo que están leyendo, ¿sí? Fíjense este ejemplo, este es un ejemplo de mecánica que dice cars having spare parts in the market are the best ones. ¿Qué dice acá? Tienen un sustantivo, tienen una ing y tienen otro sustantivo que es el parts. El spare forma parte de esto y dice los autos que tienen, porque este texto está en presente, dice are the best ones. Tenemos esta oración que está en presente simple. Entonces voy a conjugar este verbo en el presente. Los autos que tienen partes de repuesto en el mercado son los mejores. ¿Sí? ¿Sí? Voy muy rápido, me dicen, profe, no entiendo. Y les explico bien. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen bien? Sí, profe. Sí, profe. El cuarto uso de la ing en la formación de los tiempos continuos, que este es el que a ustedes más les gustan porque ustedes ven la ing y automáticamente es ando, endo. Pero para que sea un tiempo continuo, tiene que estar precedido esa ing por el verbo to be adelante, en presente o en pasado. Si tiene el verbo to be, entonces es el tiempo presente continuo o pasado continuo. Ejemplo, he's learning Boolean algebra. Él está aprendiendo el álgebra booleana. Si dice, the students were preparing an exam, los estudiantes estaban preparando un examen. Sí, los dos, el presente y el pasado continuos, o sea, los verbos terminados en ando, endo. Ahí sí. Y luego viene el uso de la ing cuando está acompañada de preposiciones. Sí, cuando tiene delante una preposición, en general, se traduce la preposición más en infinitivo.
En este caso tenemos, por ejemplo, there are good reasons for staying at home right now. Y sigue siendo adecuado el ejemplo. Dice, hay buenas razones para quedarse en casa ahora mismo. El otro, aquí es cuando está en general, por preposiciones en general. Ahora, si las preposiciones son after o before, que significan después y antes, vamos a hacer la traducción aplicando la lógica en español, porque nosotros decimos después de, antes de tal cosa, hacer tal cosa. Por eso va el verbo en infinitivo. Entonces recuerden eso. Antes de hacer, después de hacer. Entonces, esos verbos en infinitivo van a estar terminados en ar, ir. After watching these, you can practice. Después de ver esto, usted puede practicar. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Cuando la preposición no son generales, sino ni tampoco after ni before, pero tienen when y while, que when y while significan cuando y mientras, se traduce cuando, mientras y se conjuga el verbo de acuerdo al tiempo de esa oración. While listening to music, you relax. Mientras escucha música, usted se relaja. Entonces tenemos ese mientras y al verbo lo traducimos en presente, porque no hay, acá dice you relax, está en presente el verbo, en su forma base, entonces lo traducimos en el presente. Ahora, después de la preposición by, responde a la pregunta ¿cómo se hace para? Cada vez que vean by working, by looking, by studying. Sí, eso responde a la pregunta. En ese caso, ese by no se traduce. Y la inflexión ing se traduce solita como un gerundio, o sea, ando, endo. Pero no es el verbo presente continuo, ¿sí? No son los tiempos continuos. Entonces, fíjense en el ejemplo. Files are stored by saving them in the computer. Los archivos son almacenados o se almacenan, ¿se acuerdan las dos posibles traducciones de la voz pasiva? Pueden usar el se impersonal. Entonces decimos, los archivos son almacenados o se almacenan guardándolos en la computadora. ¿Qué sucede acá? Que saving es guardando, pero nosotros aquí dice saving them, guardando a ellos. En castellano nosotros no decimos guardando a ellos, decimos guardándolos. ¿Sí? Esa es la lógica a la que vuelvo a decirles a ustedes que tienen que apelar al momento de traducir, siempre. ¿Sí? Como ustedes conocen y el conocimiento que ustedes tienen del idioma castellano. ¿Ok? Bueno, esto es de la inflexión ING. ¿Ok? Exclusivamente. Lo que... espérenme, creo que aquí había una práctica. No había práctica. Ok. Vamos a ir ahora entonces. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto de la ING? La vuelven a ver, o sea, son muchas las posibles traducciones cuando ven una ING. Entonces, hagan un pequeño, como digo yo, en una fichita, o lo tienen en la cartilla, pero si se hacen una pequeña ficha y aparece la ING y tienen la fichita con la ING, ya saben cuáles pueden ser las posibles traducciones. De todas maneras, como ustedes ya tienen un conocimiento del texto y ya vienen practicando con textos en inglés desde el año pasado, ya pueden hacer esa interpretación, ¿sí? Vamos ahora a ver el pasado simple.
Bien. Bueno, esto también ya estaban re cancheros con el pasado. Tenemos dos tiempos, les digo así. Tienen dos tipos de verbos a reconocer. Los verbos regulares, que son los que agregan partícula. Esperen que no sé. Les decía, ¿ya están todos o falta gente de unirse? No sé cuántos había y ahí se van uniendo más. Espera. Pucha, bueno, les hice un break, ¿vieron? No tengo problema. Profe, se le No se le escucha escucha. entrecortado. A esta hora. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora Sí, sí. profe. Sí. Bueno, sí, no sé. Bueno, no tengo problema, les decía que tomen café, mate, lo que quieran. No molesto. Vamos entonces con el tiempo pasado simple. Dos tipos de verbos a reconocer. Teníamos los verbos regulares, que son los que agregan partícula, que es la mayoría de los verbos en inglés, que la partícula es la de, ed o ied, y los verbos irregulares, que son los que cambian. Esos verbos tienen la lista, que son los que les decía recién, tienen su lista que está en la cartilla, tienen la lista que está en la plataforma, los pueden imprimir. Vamos a ver las terminaciones de los verbos regulares, que son la mayoría de los verbos en inglés. Tenemos terminados con D, con ed o ied. Entonces tenemos magnetized, por ejemplo, magnetizado, stored, almacenado, reproduced, reproducido. Connected, conectado, performed, llevó a cabo, sí, llevar a cabo es eso. Started, comenzó. Modify, modified, para buscar en el diccionario van a tener que sacar la IED y buscar con Y, esa es la técnica del diccionario, ya lo recuerdan, tienen que sacar todas las partículas para buscar el significado de los verbos. Study, studied, carry, que es cargar, o carry out, también es llevar a cabo, carried. Ejemplos que teníamos con verbos regulares. The programmer stored the information in a flash drive. El programador almacenó la información en una unidad flash. The scientist performed these numerical calculations. El científico llevó a cabo, realizó, puedo decir también, estos cálculos numéricos. ¿Sí? Entonces, los verbos regulares siempre son los terminados con D, ed o ied, quitan esa partícula para encontrar el significado. Los verbos irregulares, tenemos la lista, como les dije, en el anexo gramatical de la cartilla, si no están ahí donde los vimos hace un rato. La búsqueda en el diccionario van a encontrar el pretérito del verbo to go, por ejemplo, pretérito del verbo ir. Aquí tienen el verbo went, directamente puede decir fue, fui, fuimos, fueron, o pretérito de to go. Y ustedes tienen que ir a buscar el significado del verbo go para saber qué es el pretérito, o sea, el pasado. La conjugación de ambos tipos de verbos es la misma para todos los sujetos en el pasado simple. O sea, si tengo el yo, el usted o ustedes, él, ella, eso, nosotros, ellos, siempre va a ser el mismo verbo. Vamos a encontrar escribió, designó. Verbo irregular y verbo regular. Siempre va a ser igual, entonces no se nos va a presentar complicaciones. Y tenemos tres formas de identificar el pasado simple. En la forma afirmativa vamos a encontrar el verbo regular, stored, y el verbo irregular, conjugado. Solo en la afirmación vamos a encontrar conjugados los verbos en inglés. Solo en la afirmación. Entonces vamos a tener esto que es almacenó o compró. Cuando ustedes vean una oración que es negativa, van a encontrar el auxiliar del pasado, que es el did not. Sí, para cualquier verbo.
el verbo que lo acompañe a este did not siempre va a estar en la forma base. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir. Porque en inglés solo se conjugan los verbos en las formas afirmativas de los tiempos. Cuando hay negaciones y cuando hay preguntas, vamos a encontrar los auxiliares y los verbos van a estar en su forma base. O sea, muy fácil porque van a buscar el verbo tal y cual como aparece acá en el diccionario y van a saber que este did not les está indicando que es en pasado. Did not store, no almacenó. Did not buy, no compró. En la forma interrogativa se van a dar cuenta solamente porque está el signo de pregunta al final de esa oración. Siempre antes de hacer una traducción, lean y fíjense en toda la oración para ver si es afirmativa, negativa o si es una interrogación, para estar preparados para buscar justamente los auxiliares, ¿sí? Y saber además que tienen que cambiar el tono de esa traducción. Si es una pregunta, van a tener almacenó. Si es con el verbo irregular buy, es compró. Lo mismo, nada más que tienen que prestar atención a poner los signos de pregunta al comienzo y al final, y etc. Y los acentos en español, tan queridos y tan a veces olvidados y fundamentales para cuando ustedes hagan la traducción. Ah, creí que teníamos un texto acá. No. Bien, vamos entonces ahora a ver si hacemos. ¿Estaba claro lo del pasado simple? ¿Lo recordaron? ¿Les pareció difícil o está fresco? Sí, profe, un poco. Hay que volverlo Un poco fresco. Está, todavía estaba un poco fresco. Bueno. Escuchen una cosa. Hoy los voy a dejar acá. Van a rever simplemente eso para que la clase que viene directamente vamos a los textos. ¿Ok? Si necesitan rever lo de la inflexión, si necesitan hacer un repaso de lo que ustedes vieron, ningún problema. ¿Sí?